Bueno, déjeme comenzar de la siguiente manera. Todos queremos un milagro, ¿no es así? Todos queremos un milagro, pero ¿ocurre un milagro con solo desearlo? Claro que no. Se necesita reunir las condiciones necesarias para que los milagros ocurran en nuestras vidas. Por eso quiero hablarles esta mañana acerca de cómo te preparas para un milagro. Vamos a considerar el más famoso milagro de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben ustedes cuál es el milagro de todos los que Jesús hizo cuando estuvo aquí en la tierra, el más famoso de todos? Se le conoce como la alimentación de los 5,000. Cómo nuestro Señor tomó el lonche de un joven y fue capaz de alimentar a 5,000 personas. Esta historia, mis queridos hermanos, es acerca de cómo Dios convierte lo poco en mucho. Un milagro que todos necesitamos, ¿no es así? Tú necesitas un milagro como ese, yo necesito un milagro como ese, todos necesitamos un milagro como este. Dios, hermanos, tomó lo poco de una persona y lo transformó en mucho. Muchas veces, mis queridos hermanos, durante el resto de tu vida vas a necesitar que Dios convierta lo poco en mucho. A veces vas a tener poca salud y vas a necesitar que Dios convierta esa poca salud en mucha salud. A veces vas a tener poco talento y vas a necesitar que Dios convierta ese poco talento en mucho talento. A veces vas a tener poco dinero y vas a necesitar que Dios convierta ese poco dinero en mucho dinero. Puede ser que algunos digan, bueno, Paz, yo siempre estoy con poco dinero. Ahora escuchen, Jesús nunca hizo un milagro para lucirse. Cada milagro fue hecho para enseñar una verdad espiritual. Y la verdad espiritual que Jesús quiere comunicarnos con este milagro cuando alimentó a los 5,000 es mostrarnos cómo prepararnos para un milagro. ¿Qué te parece? Cómo prepararnos para que Dios convierta lo poco en mucho. Eso es algo muy importante, ¿no crees? Este milagro, mis hermanos, es tan importante que es el único milagro de Jesús que se menciona 4 veces en el Nuevo Testamento. ¿Sabías? El relato de este milagro está en Mateo, está en Marcos, está en Lucas y está en Juan. Los 4 escritores quedaron muy impresionados con este milagro y por eso los 4 lo registraron. Eso quiere decir, mis queridos hermanos, que lo consideraron importante. Si Dios te dice algo 4 veces, está diciendo que deberías prestar atención a eso, ¿no te parece? Si Dios en la Biblia dice algo 4 veces, pues está diciendo, préstale atención a esto que es muy importante. Esta es la historia, mis hermanos, más o menos resumida. Jesús va al desierto de Judea. Él está ahí y está enseñando y se congregan alrededor de él unas 5,000 personas en el desierto de Judea. Él está enseñando todo el día como una especie de retiro y hay muchas enseñanzas, como el retiro CR, donde tenemos muchas enseñanzas durante el día. Y al final del día, mis queridos hermanos, hay 5,000 personas hambrientas, pero no hay asadero 100 cerca. No hay itacate cerca. Ya le hice promoción al restaurante de mis amigos, ¿no? Y todos tienen hambre. Los discípulos se acercan a Jesús y le dicen, Señor, es tarde y todos tienen hambre. Y Jesús les dice, denles ustedes de comer. Y entonces ellos dicen, ¿qué? Señor, eso es imposible. Es físicamente imposible, prácticamente imposible, humanamente imposible. Para nosotros los 12 alimentar a tanta gente, no podemos.
¿Qué está pasando aquí, mis queridos hermanos? Jesús realiza este milagro para enseñarnos los 4 pasos para la preparación de un milagro. ¿Qué nos está diciendo Jesús que hagamos? Él nos está dando las 4 claves para prepararnos para un milagro. ¿Quisieran conocerlas? Yo creo que sí. Yo quiero no olvidar nunca estas claves porque sí quiero que Dios haga milagros en mi vida. Entonces dice ahí la pregunta: ¿cómo te preparas para un milagro? ¿Lo ven? 4 pasos debemos dar. 4 pasos nos enseña esta historia fascinante y hay que aprenderlas. Número 1, mis queridos hermanos: admito que tengo un problema sin solución. Este es lo primero que debes hacer. Es lo primero que debo hacer. Admito que tengo un problema sin solución. ¿Cómo te preparas para un milagro? Pues admitiendo que tienes un problema sin solución. Déjame ser honesto contigo en esta mañana. Si no tienes un problema sin solución, no necesitas un milagro. Es bastante obvio, ¿no? Si no es un problema sin solución, no necesitas un milagro. Si tu problema tiene solución, ¿qué debes hacer? Deja de orar y arréglalo, ¿no? Resuélvelo. La gente viene, ¿no?, a veces y me dice: Paz, ora por mí, necesito un milagro para acabar con este sobrepeso, yo no puedo, necesito un milagro. Y entonces yo digo: no, tú no necesitas un milagro, lo que tú necesitas es dejar de comer. Deja de comer. De hecho, algunos jóvenes dicen que hay una receta para eso, no es DDT. Suena un poquito feo, pero así es, no, deja de tragar, dice. Si te das cuenta, ahí no necesitas un milagro. ¿Cuándo necesitas un milagro? Necesitas un milagro cuando es una situación imposible. Pero cuando el problema tiene solución y tú de hecho podrías solucionarlo, no necesitas un milagro. Dios no va a hacer un milagro ahí. Esa es la razón por la cual Dios no hace milagros cuando nosotros supuestamente pedimos un milagro y dice Dios: no, ahí no necesitas un milagro. Ahí tú debes actuar, ¿no? Muchas veces queremos milagros cuando Dios dice: no, solo estás haciendo gastos excesivos. La razón que estás en tanta deuda es que estás gastando de más. Tú no necesitas un milagro financiero, lo que necesitas es un plan. No necesitas un milagro, necesitas un plan de gastos. Pero, hermanos, este es el primer paso que necesitamos nosotros dar si queremos recibir un milagro. Necesitamos admitir que tenemos un problema sin solución. Esto es lo que está aquí. Miren lo que dice Marcos capítulo 6 versículos 34 al 37. Ahí lo tenemos en su guía. Por favor, revisen conmigo. Cuando Jesús dice: vio tanta gente, tuvo compasión de ellos. Estamos leyendo la misma historia, pero ya se dieron cuenta ahora desde el punto de vista de Marcos, el evangelio de Marcos. Miren lo que dice: así que comenzó a enseñarles muchas cosas. La jornada que les dije, el retiro de mucha enseñanza, ¿no? Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado, dice lo que les decía, o sea, no hay Asadero 100, no hay Itacate, no hay Doña Clarita, no sé qué más decir, ¿no? Este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Ahora miren, despide a la gente, dice, para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Miren lo que les dice Jesús: denles ustedes mismos de comer, contestó Jesús. Y ¿cómo se dice? Signos de admiración para que podamos percibir el impacto. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Qué está pasando aquí, mis hermanos? Jesús les ordena a sus discípulos: denles ustedes de comer. Eso sí que es un problema, ¿cierto? De hecho, ellos argumentan: ¿de dónde vamos a sacar tanto pan para estos? Es un problema sin solución. Es una situación adecuada para un milagro, ¿no es así? Ahora bien,
¿Qué hacemos, hermanos, cuando un problema sin solución se presenta en nuestra vida? ¿Qué hacemos? ¿Qué haces tú cuando de repente se presenta a tu vida un problema sin solución? No estoy hablando de problemas que puedes solucionar, no, ahí no necesitas un milagro. Me refiero cuando de repente vienen a tu vida problemas como este, problemas que sí no tienen solución. Bueno, déjeme decirle, esto es importante que lo aprendamos, que normalmente hacemos dos cosas. Yo hago eso, tú haces eso, todo el mundo hace eso. Primero, pasamos la responsabilidad a otros, es lo primero que hacemos. Lo que hacemos es que culpamos a otras personas. No es mi problema, es tu problema, es culpa de ellos, culpamos a otros, ¿no? Así que los discípulos dijeron, haz que la gente se vaya, ¿no? En el versículo 36. ¿Qué están haciendo? Ellos están pasando la responsabilidad a otros. Nosotros no invitamos a esta gente aquí, nosotros no los invitamos. El problema es de ellos, no sé por qué vamos a resolver nosotros el problema. Nosotros no los trajimos, ¿no? ¿Y por qué no se prepararon? ¿No? Hermanos queridos, le dicen a Jesús, ¿verdad? Haz que se vayan. No pedimos que vinieran, que encuentren su propia comida. Pasamos la responsabilidad a otros. No es nuestro problema. Es la primera cosa que hacemos cuando de repente enfrentamos un problema que no tiene solución. Y la segunda cosa que normalmente hacemos, mis hermanos, es que nos preocupamos, ¿no? Nos preocupamos, nos afligimos, nos estresamos. Ellos dijeron, Señor, nos tomaría 8 meses de salario el pagar comida a tanta gente, ¿no? Es lo que hacemos, ¿no? Nos estresamos, nos preocupamos. La ansiedad de los discípulos va en aumento, ¿no? Ya me imagino a Pedro haciendo este análisis de costos, ¿no? 5,000 personas. Rápido, ¿no? La calculadora. Pedro saca la calculadora. ¿Cómo vamos a traer la comida? ¿Cómo vamos a mantenerla caliente? ¿Cómo vamos a distribuirla? ¿Cómo vamos a hacer la limpieza? ¿Quién va a sacar los permisos de salud en el ayuntamiento? ¿Qué hay sobre el seguro de responsabilidad civil? Sus mentes van a todo lo que da. Mis queridos hermanos, así actuamos los seres humanos. Cada vez que nosotros enfrentamos un problema que en realidad no tiene solución, primero le echamos la culpa a otros y después empezamos a preocuparnos. ¿Te sucede? Aquí está el punto, mis queridos hermanos. ¿Cuál es el problema en esta situación? El problema, mis hermanos, es que están parados al lado de Jesús. El hombre que fácilmente puede convertir las piedras en panes si quisiera hacerlo, ¿sí o no? Quien podría fácilmente alimentar a todos instantáneamente si quisiera, ¿sí o no? Están parados en presencia del Hijo de Dios y dicen, no podemos hacer nada, no podemos solucionar este problema, es imposible. Así actuamos nosotros, hermanos. Tenemos un problema que no tiene solución y empezamos a angustiarnos, empezamos a desesperarnos, empezamos a echarle la culpa a otros. Y hermanos, se supone que estamos parados al lado de aquel que puede hacerlo todo. Se supone que somos hijos de aquel que no tiene límites. Dice el apóstol Pablo, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos queridos, ¿ya reflexionaste por qué actúas así? ¿Por qué actuamos así? No estamos pensando, no estamos razonando, estamos cayendo en inercias, en errores terribles, pero así actuamos los seres humanos. La pregunta es, por supuesto, ¿alguna vez Dios te ha pedido hacer algo imposible? A Él le encanta hacer eso. A Dios le encanta pedirte que hagas algo imposible. Tú le dices, Señor, no tengo el tiempo, no tengo el dinero, no tengo la energía, no tengo la educación. Tienes al hombre equivocado, Señor. Busca a otra persona, yo no puedo.
Escucha, mi querido hermano, aunque no lo creas, Dios todo el tiempo te está pidiendo que hagas algo imposible. Dios desafía tu fe, Dios se atreve a pedirte que confíes en Él. Y luego tú vienes, yo vengo y decimos, no vamos a poder hacerlo. Busca a otras personas, Señor. Es como Moisés, ¿te acuerdas? Dios lo busca para que haga algo increíble. ¿Y qué dice Moisés? Yo no, busca a otro. Es como con Jeremías, ¿te acuerdas? Dios lo llama para que haga algo increíble y Jeremías dice, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no asumimos la actitud del profeta Isaías cuando Dios pregunta en el capítulo 6 del profeta? Dice, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Quién hará esta tarea? El profeta Isaías se pone de pie, levanta su mano y dice, heme aquí, envíame a mí. Dios dice, mis queridos hermanos, quiero que hagas lo imposible. ¿Por qué te pide eso? ¿Por qué Dios te pide que hagas lo imposible? Porque quiere expandir tu fe. Cuando Dios te pide que hagas algo que cree que es físicamente y financieramente imposible, Él quiere expandir tu fe. Este es el principio de un milagro. Tengo que admitir que el problema que estoy enfrentando ahora no tiene solución, es imposible. Pero eso es una oportunidad para Dios, ¿sí o no? Entonces la primera cosa, ¿verdad?, para recibir un milagro es que la situación que tengas, la situación que tienes, sea una situación imposible. Espero que eso, hermanos, nos ayude. Porque luego nosotros pedimos un milagro donde no se necesita un milagro. No sé si me explico. Que Dios me ayude en esto. No, dice Dios, ahí no necesitas un milagro. Eso lo puedes resolver tú. Tiene que ser algo que yo, humanamente hablando, no puedo resolver. Número 2, vean la segunda cosa que nos enseña. Doy a Dios lo poco que tengo. Doy a Dios lo poco que tengo. ¿Cómo te preparas para un milagro? Ya aprendiste el paso número 1, pero ¿cuál es el paso 2? ¿Cómo te preparas para recibir un milagro en tu vida? Paso número 2. Debes estar dispuesto a darle a Dios, ¿qué cosa? Lo poco que tienes. ¿Cómo te preparas para un milagro? Dándole a Dios lo poco que tienes. Jesús le dice a sus discípulos, quiero que hagan un poco de investigación. Salgan y vean si alguien tiene algo de comer entre la gente. Miren lo que dice Marcos 6:38. ¿Qué dice? ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan a hacer un poco de investigación. Averigüen, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, vienen y le dan el informe al Señor. ¿Qué informe le dieron? 5 y 2 pescados, ¿no? Ahí creo que ha de faltar una palabra, no debe decir 5 panes, ¿no? Y 2 pescados, ¿no? Hay un error ahí ortográfico, por favor, gracias, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, un joven tiene su lonche, ¿no? O como decimos ahora ya modernamente, decimos su lunch, ¿no? O sea, sí también lo puedo decir, pero antes y en las comunidades se dice su lonche. Ya ahora muy modernizado, pues decimos trae su lunch, ¿no? Ahora, un joven trae su lunch, pues, y entonces uno piensa y reflexiona, ¿no? De 5,000 personas, ¿solo uno trajo su lunch? Lo más probable, mis hermanos, es que mucha gente también había traído su lonche. Bajo su túnica lo habían escondido porque se dieron cuenta. Son muchos. Si yo saco mi lunch, pues no va a alcanzar para nada, ¿no? Es altamente dudoso que solo este joven haya traído su lunch. Su madre le puso 5 pequeños panes de cebada y un par de pescado seco. Es el único, ¿no? Pero se convierte en el héroe de la historia. Este joven se convierte en el héroe de la historia. ¿Alguien me puede decir por qué?
porque está dispuesto a ofrecer lo poco que tiene, ¿sí o no? Le da a Dios lo poco que tenía. ¿Te das cuenta? ¿Por qué dijo Jesús, mis queridos hermanos? Averigüen cuántos almuerzos hay aquí. Averigüen cuántos panes hay entre la multitud. Hermanos, Él no necesitaba nada para hacer un milagro. ¿Podría Dios, hermanos, hacer llover pan del cielo con un chasquido de dedos? Claro que puede, Él no necesita. Pregunto, ¿por qué Jesús entonces quiere que averigüen cuántos panes hay ahí? Escuchen, hermanos, este es el segundo principio para que opere un milagro, y es una cosa profunda y preciosa. Dios siempre empieza con lo que yo tengo. Para hacer un milagro, Dios empieza con lo que tú tienes. Dios podría hacerlo sin mí, Dios podría tronar los dedos, como dije, y hacer llover pan del cielo como el maná, ¿no? Pero, hermanos, Dios siempre empieza con lo que tienes. Todos queremos un milagro, pero muchas veces no queremos dar nada. Por eso el milagro nunca ocurre. ¿Cuánta gente está esperando un milagro? ¿Cuánta gente pide un milagro? ¿Cuánta gente le pide a Dios un milagro? Y muchas veces el milagro no ocurre. ¿Saben por qué no ocurre el milagro? Aquí aprendemos algo importante. El milagro no ocurre porque Dios, para hacer milagros, siempre empieza con lo que tenemos. Y muchos de nosotros somos muy egoístas. No queremos dar nada. Por eso no ocurren milagros en tu vida. Dios siempre empieza con lo que tienes. Puede que no sea mucho, pero si se lo das a Dios, Él puede hacer un milagro. Cuando tú dices: Señor, no tengo mucho tiempo, pero aquí está el poco tiempo que tengo. Señor, mis finanzas no son muchas, pero aquí está el poco dinero que tengo. Señor, mi talento no es mucho, pero aquí está mi talento. Entonces Dios puede hacer un milagro. Te doy lo que tengo. Te doy mi reputación. Te doy mi corazón. Te doy mi alma, te doy mi pasado, te doy mi presente, te entrego mi futuro. No es mucho, pero te voy a dar mis 5 panes y mis 2 peces. Como la canción de Jesús Adrián, ¿recuerdan? La canción se llama Con manos vacías, ¿no? Y en una parte de la canción Jesús Adrián dice: pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucha o mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están, puedes llenarla con tu gran poder y amor. Así operan los milagros de Dios. Dios siempre empieza con lo poco que tienes. Si quieres que Dios haga un milagro en tu vida, necesitas mentalizar esta verdad y aplicarla en tu corazón. Hermanos, ¿y qué ocurre? Pues Dios lo multiplica. Dios hace el milagro. Miren lo que dice Marcos capítulo 6 versículos 42 y 43. Estamos estudiando el relato bíblico, el milagro bíblico. ¿Qué dice? Comieron, dice, hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Quiero que escribas esto en algún lugar en tu guía. Es una verdad muy importante. Dios multiplica lo poco que tienes. Este es el sentido profundo del milagro. Dios multiplica lo poco que tú tienes cuando tú se lo das al Señor. Es el punto número 2, ¿no? Doy a Dios lo poco que tengo. Dios multiplica lo poco que tienes. Estos son los pasos, mis queridos hermanos. Admito que tengo un problema sin solución primero, y luego le doy a Dios lo poco que tengo. Paso número 3, si le das la vuelta a tu guía y lo quieres aprender, pues ahí está. Pongo todo en las manos de Dios. Es muy bonito eso. Pongo todo en las manos de Dios. ¿Cómo te preparas para un milagro? Ahora lo sabes. Poniendo todo en las manos de Dios. Mira, 3 pasos excelentes.
En el relato de Juan, de este milagro, se nos da un detalle extra que no se da en Marcos. El detalle que se nos da es que Andrés encuentra a un joven que había traído su lunch, ¿no? Miren, ahí está el detalle, Juan capítulo 6, versículos 8 y 9. Ahí lo tenemos abajo del punto 3. Miren qué detalle tan tremendo, tan hermoso. ¿Qué dice? Andrés dice, le dijo a Jesús: aquí dice, hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿qué es esto para tanta gente? No era mucho, ¿no? 5 panes de cebadas y un par de sardinas, ¿no? Tiene peces y panes pequeños, ¿no? No es mucho, pero en las manos de Jesús hace la diferencia. Hermanos, ¿cuál es la clave para un milagro? Poner todo en las manos de Dios. ¿Cómo haces eso? Oiga, pastor, ¿cómo pongo todo en las manos de Dios? Es una gran pregunta, porque luego la gente dice, sí, ya entendí que debo poner todo en las manos de Dios, pero no sé cómo hacerlo. Bueno, aquí te va. ¿Cómo haces eso? Es muy simple, es muy sencillo. Agárrale bien. Haces lo que tu talento puede hacer, lo que tus recursos pueden hacer, lo que tu esfuerzo puede hacer. Simplemente haces lo que puedes hacer, confiando que Dios lo usará. Eso es poner todo en las manos de Dios, ¿no? Eso fue lo que hizo el muchacho. ¿Qué hizo el muchacho? Lo que tenía, se lo puso en las manos a Jesús. Así se ponen las cosas en las manos de Dios. El talento que tengo, hago con él lo que sé hacer, ¿no? Confiando en que Dios lo usará. Los recursos que tengo, pues simplemente hago con ellos lo que sé hacer, ¿no? Y confío en que Dios lo usará. Así de simple y de sencillo es. Eso fue lo que hizo el muchacho. Puso lo que tenía en las manos de Dios. ¿No fue así? Me imagino que muchas otras personas probablemente trajeron comidas más grandes, ¿no? Pero este joven se convierte en el héroe porque le dio a Dios lo que tenía. No era mucho, pero le dice, lo pongo en tus manos. A continuación la Biblia dice, miren lo que dice en el versículo 41. ¿Qué dice? Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, los bendijo, luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Aquí está, mis hermanos, el tercer principio. Dios usará lo que yo ponga en sus manos. Puede que no sea mucho, pero si le doy mi poco tiempo, mi poca energía, quizá mi poco esfuerzo, lo que tengo, lo pongo en sus manos, Él lo usará. Ese es el tercer secreto, hermanos, para un milagro. Dios no te pide tanto, Dios te pide lo que tienes nada más. Ponlo en sus manos, deja que Dios lo use. Haz lo que sabes hacer, confiando en que atrás está Dios, usando lo que tienes para su gloria. ¿Te das cuenta? Ahora bien, ¿cómo debe ser este dar? Hay una pregunta ahí, ¿no? ¿Cómo debe ser nuestro dar? Bueno, pues ¿cómo dio este joven? El dar de este joven tuvo 3 características. Así debe ser el dar de todos, si queremos que el milagro ocurra. Le he puesto 3 líneas ahí para que ustedes puedan llenarlas si ustedes gustan y quieren saber cómo debe ser el dar que le agrada a Dios para recibir un milagro, ¿no? Porque no se trata de cualquier dar. Hay que reunir ciertas cualidades, y si nuestro dar reúne estas cualidades, es seguro que podamos esperar grandes milagros en nuestras vidas, ¿no? ¿Cómo dio este joven? ¿Cuál fue la característica de su dar? 3 cosas. Dio voluntariamente, alegremente e inmediatamente, si lo quieres poner. Ahí está. Entonces, ¿cómo debe ser nuestro dar? Voluntariamente, alegremente e inmediatamente. Hermanos, se da por voluntad propia.
Juan 6:9 nos dice que este jovencito se ofreció como voluntario. En el relato está implícito que Jesús le preguntó: ¿compartirías tu almuerzo? Estás en una multitud de 5,000 personas, ¿harías esto? Lo hizo voluntariamente, nadie lo presionó, nadie lo obligó. Hermanos, el dar que hace posible los milagros en nuestra vida es cuando se da con libertad. Es cuando se da no por presión. Ahí es donde Dios hace un milagro. Dios espera que tu dar sea voluntario. Sí, sí quiero. Nadie me está presionando. No, el pastor no me está presionando. Nadie. Quiero dar a Dios. ¿No? Segundo, este joven dio con alegría. ¿No? El jovencito no se queja. No se quejó. ¿Lo ven ustedes quejándose? No, hermanos, se da con alegría, no se da con dolor. Se da con alegría, no se da con preocupación. Ahí es donde ocurre el milagro. ¿Dónde hace Dios milagros? Cuando la gente da con alegría. Y finalmente, ¿no? Este joven dio inmediatamente. Tan pronto como vio la necesidad, le dijo a Jesús: toma mi lunch. Le da su almuerzo, ¿no? Sin vacilar. Hermanos, ¿cómo se da para recibir un milagro? Inmediatamente. No cuando tenga mucho. Ay, paz, es que ahorita no tengo mucho. Deje que tenga yo más y entonces doy. No, pues, como dijo el lorito, ¿ya para qué? No, se debe dar ¿cuándo? Cuando se necesita, inmediatamente, ¿no? No cuando tengas más. Se da lo que se tiene y ahí ocurre el milagro. Mira qué maravilla la preciosa palabra de Dios esta mañana. Mira, ahí está en tu pantalla. Este es el dar que genera milagros. Estás dando a la fuerza. No, es que no, pues no esperes un milagro de Dios. Es más, Dios dice: no, así mejor no me des. Se da con alegría, ¿no? Y también se da inmediatamente. Pregunto, ¿reúne tu dar estas tres características? Si las reúne, confía en que Dios te bendecirá sin límites. Estamos por levantar nuestra promesa, estamos preparando nuestros corazones, estamos orando a Dios. Voy a repartir una boleta de promesa. Quiero que pienses, quiero que ores, quiero que le preguntes a Dios cuánto vas a dar para levantar. El primer edificio que vamos a levantar es nuestro auditorio. Hermanos, Dios puede hacer el milagro. Es que es muy poco lo que puedo dar, no importa. No importa, mira la enseñanza que llevamos. Dios puede tomar lo poco y hacerlo inmenso. Bendito sea. ¿Alguien puede dudar de la grandeza del poder infinito de nuestro Padre? Pero mira, así debe ser tu dar. Sí, yo quiero dar. Nadie me va a presionar. Yo quiero dar para esa obra y ese legado que vamos a dejar. Quiero hacerlo alegremente, con alegría y inmediatamente. No, pues yo creo que en unos 10 años va a mejorar mi economía, paz. Entonces le doy. No, pues, ya para qué, ¿no? Mira, hermano, qué bonita, preciosa la enseñanza de Dios. Así ocurren los milagros. Por eso se titula este mensaje: ¿cómo me preparo para recibir un milagro? Por eso mucha gente no recibe milagros, porque estas enseñanzas no las está poniendo en práctica. Y finalmente, mis hermanos, número 4, la cuarta cosa que nos enseña: espero que Dios lo multiplique. Eso es muy importante, porque eso es la fe. ¿Cómo te preparas para un milagro? Pues esperando que Dios actúe. Hay que esperar que Dios lo multiplique. Le doy a Dios todo lo que tengo. Lo pongo en las manos de Jesús y luego espero que lo multiplique. Esperar es tener fe. Lo que tú esperas de Dios es lo que vas a recibir. De hecho, se los puse ahí, miren, hermanos queridos. Si esperas mucho de Dios,
mucho recibes. Si quieres escribirlo, eso te ayudará a recordar la enseñanza esta mañana, ¿no? Si esperas poco de Dios, poco recibes. Si esperas nada de Dios, nada recibes. Hermano querido, ¿qué esperas de Dios esta mañana? ¿Qué esperas de Dios esta semana? ¿Qué esperas de Dios este año? Querido hermano, ¿qué esperas de Dios en tu vida? ¿Te das cuenta? Si yo, hermanos, hago los 3 pasos anteriores, repito, esto es muy importante, hago los 3 pasos anteriores, pero no hago el cuarto, es decir, no espero que Dios actúe, que Él obre, que Él multiplique, pues entonces no tengo fe. No tendría caso dar los 3 pasos anteriores. Hermanos, debemos esperar el milagro de Dios multiplicando los pocos panes y los pocos peces, y de eso poco haciendo algo grandioso. Bendito sea su nombre. Observa lo que sucede. Vean Marcos capítulo 6, versículos 42 y 43. Observemos otra vez. ¿Qué dice? Comieron, dice, hasta quedar satisfechos, y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Hermanos, el resultado fue un milagro, ¿sí o no? Dios multiplicó los panes y los peces, hasta sobró. Me encanta esto, mis queridos hermanos. Van a casa con bolsas para llevar. Van a sus casas con sus toppers llenos, ¿no? Jesús no solo los satisfizo a todos, Él les da una lección espiritual tremenda. Hermanos, la lección espiritual es esta, ojalá la guarden en sus mentes y en sus corazones para siempre. Cuando Dios da, desborda. Hermanos, Dios nos da más de lo que nosotros esperamos. Este es el milagro de Dios. Dios no se limita a tu necesidad. Cuando Dios te da y hace un milagro, Él va a desbordar. Bendito sea su nombre. ¿Puedes creer esta historia? Es fascinante. Por eso se llama un milagro. Aquí está, mis hermanos, el cuarto principio. Puedes escribirlo si quieres. De todo lo que doy, siempre recibo más. De todo lo que doy, siempre recibo más. Lo que sea que yo dé, siempre voy a recibir más. ¿Puedes creer eso? El almuerzo de este joven no solo bendijo a 5,000 personas, sino que él termina siendo más rico. ¿Cierto? Siempre es así con Dios. De todo lo que das, siempre recibes más. Puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser talento, puede ser salud, puede ser energía. ¿Puedes creer eso? ¿Estarás dispuesto a dar al Señor lo que tienes para que Dios lo multiplique y te bendiga? Algunos dicen, ¿verdad?, que el pastor está soñando mucho, ¿no? Yo he planteado a la iglesia para ir pensando y reflexionando, ¿verdad? He planteado que si 300 personas, pueden ser más, ¿no? Pero si 300 personas estuviésemos dispuestas a dar 100,000 pesos en 5 años, podemos recaudar 30 millones de pesos. ¿Se acuerdan de la lámina que les puse la semana pasada? Escuchen, hermanos, si lo haces, Dios te dará más. Podría darte muchos testimonios sobre eso. Cómo Dios te bendice cuando tratas de bendecir a otros. Nunca puedes ganarle a Dios. Este jovencito termina con más con lo que comenzó, ¿no es cierto? Llega a su casa y lleva bolsas llenas. Y su mamá dice: ¿y ahora qué hiciste? ¿Dónde robaste? ¿A qué Walmart te metiste a robar? Y él dice: no, mamá,
solo le di a Jesús el lunch que me preparaste. Y no solo comieron 5,000 personas, sino que traje de regreso a casa. Este es el gran Dios de nosotros. Aquí está el punto, mis hermanos, y la gran lección. A Dios le agrada hacer milagros a través de personas, no de manera independiente. Le gusta trabajar a través de lo cotidiano, de las personas. Cuando esperamos que Dios haga algo grande en el mundo, debes recordar que lo hace a través de personas. ¿Queremos que Dios haga algo grande en el mundo antes de morirnos? Sí queremos. ¿Queremos dejar un legado para generaciones y generaciones posteriores? Sí queremos. Queremos que haya un centro de vida plena que irradie luz, no solo a esta ciudad, sino al país y al mundo entero. Sí queremos. Recuerda que Dios no hará eso sino a través de nosotros. Este milagro, mis hermanos, es muy apropiado para nuestra congregación. Es como un rema de Dios para nosotros. Ustedes saben que la palabra rema quiere decir que de repente estás leyendo la Biblia y de repente encuentras un texto y dices, como que este se escribió para mí. ¿Qué cosa es eso? Un rema. De repente estás leyendo la Biblia y un día un versículo salta de ahí y como si hubiera sido escrito para ti. ¿Cómo se le llama eso? Es un rema. Hermanos, esto es como un rema para nosotros. Tenemos que construir un templo más grande para Dios, el Auditorio Vida Plena Jalapa, y pudiéramos pensar que no tenemos dinero para hacerlo, pero Dios puede hacer un milagro. Lo poco, Él lo puede hacer mucho. Así que quiero invitarte a que pienses. Piensa, por favor, piensa, porque va a llegar el momento en que debemos levantar ese compromiso. Piensa qué vas a dar, cuánto vas a dar. Puede ser que algunos de ustedes digan, Paz, yo ya no necesito pensarlo. Dígame dónde escribo la promesa. Ah, bueno, pues ya lo puedes hacer. Puedes acercarte con la pastora Mireya, con el pastor Mandy, ¿verdad? Y ya lo puedes hacer. Habrá un momento oportuno, pero el Dios no tiene límite del tiempo. O sea, lo puedes hacer cuando tú quieras, ¿no? Por otro lado, mis hermanos, esto es muy importante lo que voy a decir. Hay mucha gente necesitada en esta ciudad. Debemos ayudar en la medida de nuestras posibilidades. A veces pensamos que no tenemos mucho, pero Dios puede tomar lo poco que tenemos y hacerlo mucho. Debemos convertirnos en una iglesia grande. Debemos pensar en las generaciones que vienen. Hermanos, hay mucha hambre espiritual. Debemos prepararnos para ser nosotros el canal de bendición espiritual para miles y miles de personas. Ese es el proyecto que tenemos. Hay una tremenda hambre espiritual. Hay mucha gente de este país clamando ardientemente por saber la verdad. Se mueren de hambre por una verdad espiritual. Y Dios le ha dicho a Vida Plena Jalapa, dales de comer. Dales de comer. Nosotros decimos, Señor, pero al mundo entero no podemos hacerlo. Y Dios dice, yo puedo hacer con ustedes algo imposible. Debido a tu fe y la fe de cientos de personas, hermanos, podemos hacer grandes cosas para Dios. Cueste lo que cueste, el reto es, ¿qué tan lejos? ¿Qué tan alto estamos dispuestos a ir? Responderás como el profeta Isaías, heme aquí, aquí estoy, para apoyar los retos que Dios nos ha dado. Bendito sea su nombre. Ahora, como resultado de todo esto, mis hermanos, miren lo que dice la Biblia en Marcos 10:27. Ahí lo tienen abajo. ¿Cómo dice Marcos 10:27? Para Dios, dice, todo es posible. Hermanos, ¿hay algo imposible para Dios? Nada. Si Dios pudo levantar a una persona de entre los muertos, o sea, nuestro Señor Jesucristo, Él puede hacer cualquier cosa, ¿no es así? Hermanos, si Dios puede levantar a un ser humano muerto, Él puede levantar un matrimonio muerto, ¿sí o no?
Dios puede levantar un ser humano muerto. Él puede levantar una carrera muerta. Él puede levantar un sueño muerto. Él puede levantar finanzas muertas. Dios puede hacer cualquier cosa, porque para Él no hay nada imposible. La Biblia dice: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? La respuesta es obvia: no. Ahora bien, si nos fijamos bien, nos damos cuenta que todo en el fondo es que Dios quiere tener una profunda relación contigo. ¿Ya te diste cuenta? Los 4 pasos, si los analizas bien, en el fondo, cada uno de estos pasos, lo que nos está diciendo, hermanos, es que Dios quiere tener una relación contigo. Mira el punto 1. Admito que tengo un problema sin solución. ¿Qué cosa es eso? Es que dependamos de Dios. Dios quiere tener una relación con nosotros. Doy a Dios lo poco que tengo. ¿Qué cosa es eso, hermano? Es una relación profunda de amor con Dios. Miren el paso 3. Pongo todo en las manos de Dios. Dime qué cosa es eso. Poner todo en las manos de Dios es amarlo y confiar en Él. Es una relación profunda con Él. Y el 4, espero que Dios lo multiplique, es fe en Él. Hermanos, la raíz para que ocurra un milagro, resumiendo los 4 puntos, la raíz para que un milagro ocurra es que Dios quiere tener contigo una relación íntima, profunda y verdadera. Eso es todo. Miren lo que dice Juan 12:24, el último texto. Ciertamente, dice, les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, ¿qué dice? Se queda solo. Pero si muere, produce fruto. ¿Quién es el grano de trigo? ¿Saben quién es el grano de trigo que cayó en la tierra y murió? Es Jesús. Jesús es el grano de trigo. Él cayó en la tierra y murió, pero con su muerte produjo mucho fruto. Miles de personas han creído en Él a través de la historia. ¿Qué digo miles? Millones de personas han sido atraídas por la fe a Cristo Jesús. Y ese grano de trigo que cayó en la tierra está llevando ahora mucho fruto. ¿Creerás tú en Él? ¿Serás uno más de su mucho fruto? Yo quiero decirle a Dios siempre: aquí estoy, Señor. Yo quiero ser fruto de este grano de trigo que cayó en la tierra y murió, llamado Jesucristo. Dios tiene planes, hermanos, para la humanidad. Dios tiene planes para la humanidad. Es un proyecto cósmico, grandioso. ¿Participarás? Quiero pedirte que nos pongamos de pie y oremos, por favor, en el nombre del Señor.